seguimos en la primera noche en Burucuyá, estamos con una de las integrantes de Ipuporá y una niña y que nos va a decir su nombre y de dónde proviene. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Laura Fuchs, soy del grupo Ipuporá, primera voz, primera guitarra, somos de la provincia de Corrientes, capital. Y bueno, orgullosos, contentos, felices y emocionados más que nada de haber participado en esta maravillosa fiesta que ya varios años nos ha tenido en este escenario y una vez más contentos por el recibimiento del público. Ustedes ganaron el Federal, ¿verdad? El Federal no me acuerdo el año, pero recuerdo que estuvieron en ese escenario y salieron revelación. Así hemos sido revelación de Federal 2003, si mal no recuerdo, ya han pasado años. Y bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo, como dijimos ya anteriormente, hace 15 años que venimos en esa lucha y bueno, defendiendo nuestra música. Bueno, ¿y cómo Correntina, cómo ves el chamamé y cómo sienten que esa lucha progresa, se retrotrae o avanza permanentemente? Yo creo que hay un avance permanente, hay mucha gente joven que está empujando desde atrás, siendo por ahí soporte de los grandes músicos que van dejando, que siguen llevando nuestra música, pero también abren espacio a los nuevos valores. Y estas fiestas, estos eventos, estos festivales dan ese lugar y eso es más que importante para la gente joven que ya vienen amando nuestra música, ¿no? Entonces eso, defender nuestra música siendo tan joven es fundamental. ¿Cómo coordinan o cómo trabajan sobre esa confluencia de los jóvenes, de los nuevos autores, pero también del gran bagaje histórico que tiene la música correntina? Particularmente en el grupo hacemos un trabajo por ahí de análisis, sin perder nuestras raíces, sin olvidar nuestras raíces, pero también ganas de imponer algunos temas propios, porque también lo requiere nuestra música, traer nuevos temas. Si bien los grandes autores han dejado muchas letras maravillosas, por ahí para llegar al público más joven es necesario escribir nuevas letras que ellos puedan interpretar también, ¿no es cierto?, a su manera, con nuestro estilo, por ahí particular, en nuestro caso con un trío de voces. También, es cierto. Vemos que los escenarios, los grandes festivales que hemos visto por televisión, hay una gran carencia de artistas del litoral. ¿Qué pensás de esto y cuál es el motivo de esta ausencia, ¿no? Y yo creo que es una lucha que tiene que llevar su tiempo de maduración, su tiempo de trabajo, de elaboración, y tiene fundamentalmente que ver la gente que tiene la herramienta, la llave para abrirnos las puertas y poder llegar a los escenarios mayores, ¿no es cierto? Por ejemplo, de nuestra fiesta de Corrientes Capital, nuestra fiesta del chamamé, es una de las puertas que se está abriendo espacio a poder llegar a otros escenarios, como lo es en Burucuyá, como son las grandes piezas que van resaltando, que van trayendo estos valores y nos abren a través de los medios la posibilidad de llegar a escenarios más grandes, como sería a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que todavía hay una gran carencia y yo creo que va a llevar años, ojalá no, pero es así, llevar todavía su tiempo para poder plantarnos y decir acá está nuestra música. Bueno, finalmente proyectos para el 2017, trabajos, se están proyectando. Gracias a Dios estamos siempre con trabajos. Por ahí uno dice, bueno, el músico tiene un tiempo, hay una época donde el músico trabaja más que el verano, ¿no? Pero siempre se trabaja, por ejemplo, por un material discográfico, por sacar nuevos temas y el empujar, ¿no es cierto?, para que siempre vayan saliendo nuevos proyectos. Esperamos que este año ya completar nuestro disco que está en elaboración y bueno, ya cerrando esta etapa para poder presentarlo y bueno, seguir llegando a más festivales y eventos que nos permitan mostrar nuestra música. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y sigan adelante con este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, un placer y ojalá Ipuporá pueda estar en otros escenarios y podamos estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Gracias.
provincia no conoces mi lugar, ni las costumbres arraigadas en mi pueblo. Ella forma parte de mi extenso litoral, le abrazo un río enamorado, Paraná. Encontrarás la mano amiga, el mate amargo y el chipá. Los carnavales que en febrero resplandecen Y un verano ardiente que te invita a compartir sus bellas playas empedradoras a ti. Y sentirás a tu alma vibrar con su ritmo. Llámame cero. Entra compañero, te acompaño a disfrutar de esta tierra que te vas a enamorar. Así es mi gente, mi ciudad y mi tierra. Es mi lugar, es mi provincia eterna. La costanera engalanada por su bravo Paraná. Así es Corrientes, es mi hermoso litoral. Encontrarás la mano amiga, el mate amargo y el chipá. Los carnavales que en febrero resplandecen Y un verano ardiente que te invita a compartir sus bellas playas empedradoras a ti. Y sentirás a tu alma vibrar con su ritmo. Llámame cero. Entre compañero, te acompaño a disfrutar de esta tierra que te vas a enamorar. Así es mi gente, mi ciudad y mi tierra. Es mi lugar, es mi provincia eterna. La costanera engalanada por su bravo Paraná. Así es Corrientes, es mi hermoso litoral. La costanera engalanada por su bravo Paraná. Así es Corrientes, es mi hermoso litoral.